Hoy quiero compartir algo muy corto con ustedes porque vamos a orar por sus peticiones. Vamos a orar mucho hoy por sus peticiones porque Dios está contestando. Y una de las cosas que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida es que esta iglesia va a prosperar mucho. Aquí hay muchas personas que van a ser bendecidas por Dios. Su economía va a cambiar. Sus finanzas van a dar un giro muy poderoso. Así que yo quiero que se preparen todas esas personas que han sido fieles a Dios y que en medio de sus desiertos y en medio donde no has tenido, pero has tomado para honrar a Dios, yo quiero que esa gente se prepare, porque el Espíritu Santo de Dios les va a visitar. Va a visitar sus finanzas, porque sus vidas van a cambiar. De no tener o de estar en escasez o de tener poco a tener mucho, viene una prosperidad muy, pero muy grande. Tan fuerte que tus manos se tendrán que abrir para amontonar lo que Dios trae para ti. Yo creo que esta iglesia va a pasar a su mejor momento. Y si tú sientes que no has estado en tu mejor momento, pues prepárate para pasar a tu mejor momento. Porque eso hoy en la mañana me pasó algo muy especial. Y el Espíritu Santo traía mi vida y me decía: dile a mi pueblo que se prepare, porque yo voy a prosperar mi iglesia. Yo voy a prosperar a mis hijos. Yo voy a prosperar a los que han sido fieles, a los que han estado ahí, a los que me han servido, a los que me han honrado con sus diezmos, con sus ofrendas. Que se preparen, porque va a venir una visitación muy fuerte del Espíritu Santo. Y también quiero compartirles algo acerca de esos momentos difíciles que el ser humano pasa y que todos pasamos. Y que son esos temas, esas vías, esos lugares o esos momentos llamados desiertos. Diga conmigo: desiertos. El desierto es un lugar terrible para vivir, y más aún si allí impera la opresión, la esclavitud, la muerte. En ese mismo lugar el gran legislador de Israel, Moisés, dio sus primeros pasos. En el desierto de su nacimiento y en medio de la crisis existencial de una nación que surgía, Dios tuvo no solo parteras temerosas que guardaran la vida de este libertador, sino una familia en la que depositó también su confianza y su voluntad. Y yo quiero hablarle aquí hoy a esos hombres y mujeres que Dios está levantando en estos tiempos y en esta generación. Y quiero que escuches esto: los líderes nacen de las crisis y surgen de las grandes necesidades de un pueblo, de una familia o de una gran necesidad en cualquier lugar donde usted se mueva. Cuando hay una necesidad, Dios levanta a alguien. El tema es que Dios nos escoge y Dios no dice aquellas cosas que vamos a pasar. Ahora, nadie escoge su nacionalidad, nadie escoge la familia que le tocó, los hermanos que le tocó. Nadie escoge eso. Pero yo quiero decirte algo: que no importa de dónde nosotros hayamos venido, porque desde esos lugares donde nos tocó vivir muchísimas cosas, y sé que muchos aquí, ninguno nació en cuna de oro. Muchos nacieron enfrentando la necesidad de unos padres que quizás no tenían para sostenerte. O de pronto tu situación pequeño, habían unos padres que de pronto no te desearon. Pero en medio de todo ese desierto que tú no escogiste vivir, porque tú no escogiste los padres que tienes, Dios te los escogió. Dios te escogió tu familia, Dios te escogió tu nacionalidad. Pero lo bueno de todo esto es que no importa de dónde vengamos. Por ejemplo, sus pastores de esta casa vienen de fincas, de pueblos
donde nunca pensamos que al crecer Dios tenía un propósito. Eso lo entendimos cuando crecimos. Pero ya Dios había establecido desde el vientre de nuestra madre que alguien nacería de ese vientre, que nacería un profeta, que nacería un apóstol, que nacería alguien que iba a ser grande y lo iba a representar en la tierra. Y cuando hablamos de Moisés, estamos hablando también de ese gran libertador. Y cuando hablamos de José, estamos hablando de ese hombre que fue humillado por su familia y que sus hermanos no gustaban de él. Quiere decir que donde hubo una necesidad, Dios levantaba a alguien. Pero cuando Dios levanta a alguien, desde el vientre de su madre van a haber conflictos. No va a ser fácil la gente que Dios escoge para postularla a cargos altos. Toda persona que Dios escoge para una misión, para ser bendecido en la tierra, será escogido de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y todos estos son procesos donde era necesario que viviéramos escasez, que viviéramos situaciones difíciles, porque Dios lo que estaba preparando era un hombre y una mujer que a su tiempo le servirían y le buscarían y llevarían muchas almas al reino, y en la tierra harían proezas y grandes cosas en el nombre de Jesús. Pero nadie entiende el proceso, porque los desiertos no son fáciles. Así que cuando usted está pasando por un momento difícil, usted lo que se enfoca es en lo que está viviendo. Pero tú no sabes que lo que Dios está haciendo en ti es preparándote para tu próximo cargo, es para tu próximo nivel y para tu próxima dimensión. Porque Dios está haciendo algo tan fuerte en ti que es necesario el proceso, es necesario el desierto. Porque en medio de cada desierto se levantará alguien. En medio de una necesidad, en medio de una ciudad como Cartagena, donde está sumergida bajo el flagelo del atraco, del hurto, de la inseguridad, de la violencia. Es una de las ciudades donde opera más la violencia y está catalogada como una de las ciudades más inseguras de este país. Pero Dios ha establecido que la iglesia de Jesucristo se levante, y usted y yo estamos en medio de una sociedad que nos está necesitando. Y yo te vengo a decir de parte de Dios que Dios te está procesando, porque algo grande viene y tú serás usado en esta ciudad. Escúchame, tú serás usado en tu ciudad y serás usado en tu familia como un libertador. Ay, pastores, que yo pasé tantos procesos en mi vida que yo creo que Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de ti, espérate. Lo que Dios está formando en ti es una mujer y un hombre muy fuerte en Dios, que va a vencer, que va a romper, que va a abrir brecha, que cuando usted clame al cielo, el cielo se tendrá que abrir, porque hay una mujer que ya pasó por ese camino, por ese desierto, por ese valle de sombra de muerte. Es allí donde se forjan los líderes, es allí donde se forjan los verdaderos hombres y mujeres de Dios, en el desierto. Así es que en el desierto, aunque sea un lugar terrible, fue el lugar que Dios eligió para procesarte. Y en este tiempo Dios te está diciendo hoy: levántate y créeme, porque lo que he diseñado para ti son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le temen. Alguien que aplaude su gloria. Acompáñeme a la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 50. Hay tres versículos, 24, 25 y 26. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Génesis 50. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Ustedes se acuerdan del gran José?
del soñador. ¿Qué se creó allí? Resulta que Egipto iba a entrar en una crisis financiera. Y en medio de esa crisis Dios estaba procesando a alguien que iba a ser el segundo al mando del faraón de ese entonces. Es una cosa extraña, pero así trabaja Dios. En medio de una necesidad Dios levanta a alguien. Tú sabes que Dios ha levantado tu vida en medio de tu casa. Aunque digas que no puedes más, tú eres la elegida. Le tocó a usted. Somos honrados y privilegiados por el Eterno porque nos tocó a nosotros. Y José estaba ahí, siendo procesado, vendido por sus hermanos, aborrecido por su propia familia, vendido por sus hermanos. Y pasa todo su proceso. Pero ya Dios estaba preparando una cosa que iba a suceder en Egipto. Y era que iban a venir unos años de hambruna terrible. ¿Y quién era el que podía hacer algo en ese momento, en medio de ese gran desierto que iban a vivir los egipcios? José. Pero José no lo sabía. José tenía sueños y Dios le mostraba a través de los sueños, pero no tenía claridad qué era lo que iba a suceder. Yo veo que estas espigas se inclinan a mí, estos manojos se inclinan a mí. Yo veo el sol, yo veo una estrella, yo veo esto que se inclinan a mí. ¿Qué es esto? Y los hermanos lo aborrecían aún más cuando contaba todos estos sueños. ¿Cómo crees tú que nosotros nos vamos a humillar delante de ti? Y eso se ensañaban contra él de una manera impresionante. Pero llegó el gran día en que este hombre que Dios estaba procesando, Dios lo estaba preparando para ser exaltado. Y yo mientras yo clamaba a Dios y oraba en este lugar, Dios me llevaba y se lo compartí a mi esposo. Yo pasé años difíciles en mi vida, donde yo le oraba a Dios y clamaba al Señor. Ya era con mis entrañas, porque ya ni la voz a veces me salía de todo el proceso que yo tuve que pasar en mi vida, donde Dios estaba haciendo algo en mí. Y hubieron muchas adoraciones que me marcaron en medio de mis desiertos, porque uno vive muchas cosas. Usted vive muchas cosas. Pero dentro de todo esto, de todo ese proceso que estaba viviendo José, Dios lo estaba preparando para algo grande. Así que cuando yo me veía sumida en esos momentos oscuros, yo analizaba todo esto y yo me conectaba con esas adoraciones, con esas canciones que me llevaban a aferrarme a que algo grande iba a venir. Y yo decía, algo grande viene, pero tú pasas los días y no ves nada. Y yo declaraba y yo profetizaba y decía, algo grande viene para mí. He creído fielmente y voy a recibir la victoria que ha de venir. Pero yo no veía nada. Yo solo cantaba a mi rey, porque yo sabía que su palabra se tenía que cumplir. Y yo quiero que usted sepa que en medio de lo que tú vivas, nunca dejes de cantarle al rey. Nunca dejes de adorar. Nunca dejes de servir. Porque lo que Dios estaba haciendo era puliendo una profeta. Y que las cosas grandes que vienen, tú no las visualizas a tal dimensión. Entonces tú te enfocas en lo que estás viviendo y te amargas, porque eso es lo que quiere Satanás. Que en medio de tu desierto y de los valles que tú vivas, oprimirte de tal forma que tú no tengas deseo ni de venir a la iglesia a congregarte, porque las fuerzas te faltan. Pero cuando hay una mujer y un hombre que decidieron creerle a Dios, a pesar de que vengan días de dudas, porque va a venir días que vas a dudar, en que vas a querer entrar en la cueva y no salir de ella. Pero ahí está la palabra latente en tu espíritu de lo que ya Dios decidió hacer con nosotros. Y es algo que te golpea y te late. Pa, pa, pa. Tú sabes lo que viene. Pa, pa. Pero tú luchas con una realidad. Entonces está tu realidad, pero está la palabra que pesa de parte de Dios, pero está el desierto. Y ahí es cuando Dios empieza a prepararnos y a pulir esos diamantes que luego serán exaltados.
Y llega José al palacio del gran faraón. Empieza, ya nosotros conocemos, le interpreta los sueños y Dios le pone gracia y halló gracia ante los ojos del faraón. Y dice: ¿quién mejor que tú que gobiernes ahora? Y se hace el segundo. Le puso anillo, le puso carruaje y todo esto empezó a cumplirse. Y cuando José se vio involucrado en todo el propósito del Eterno, cuando llega entonces a imperar en este imperio de Egipto, y ahí estaba el gran José. Ahora lo paseaban en carrozas y proclamando que el Dios poderoso estaba con él, y en las manos de él estaba la salvación de Egipto, estaba la salvación de la gran hambruna que iba a venir, porque la gracia era con José. Así es que yo vengo a declarar esta palabra sobre ti. Lo que Dios ha venido haciendo contigo es puliéndote. Por eso ahora tú vas a contar con la gracia y el favor de Dios. Lo que predicaba el pastor el domingo de la gracia. Yo creo que aquí hay mujeres y hombres que se levantarán bajo la gracia de Dios. Prepárate, porque el desierto lo que te está ahora es catapultando para la gracia que Dios te va a entregar. Dios te va a entregar gracia. Y esa unción vino sobre este hombre y empezó a operar bajo la presencia del Espíritu Santo. Quiere decir que sí valió la pena aquel desierto, porque ahora empiezan a cumplirse sus sueños. Y todos esos hermanos que lo vendieron le hicieron un favor, porque lo empujaron a su gran propósito. La gente que hoy tienes a tu alrededor, que quizás te oprimen, o la circunstancia y el desierto que vives, simplemente es el escenario que te va a empujar para llevarte a tu propósito en Dios. Por eso te digo, iglesia, no te rindas, no tires la toalla. Es tiempo de marchar, es tiempo de creer que el Dios grande está haciendo milagros, prodigios y maravillas. Y en medio de mi gran desierto que pasé, cada palabra que Dios me hablaba, yo la atesoraba. Pero pasa a veces que Dios está hablando, pero ahí mismo está la duda. Tú dices: Dios está hablando, pero yo no veo nada. Pero pasaron los años y es cuando conozco a mi esposo. Dios abrió un camino en medio de mi desierto, porque en el cielo ya estaba escrito lo que yo no podía ver. Lo veía Dios porque lo había escrito, pero yo no lograba dimensionar por dónde era que venía lo que Él había declarado sobre mi vida. Porque eran muchas palabras. Desde los 18 años, 17, Dios empezó a profetizar lo que venía para mí. Pero ¿sabe cuántos años pasaron de espera? Pero yo creo que usted no va a tener que esperar todos estos años, porque Dios trae aceleramiento en sus tiempos. Así es que lo que Dios estaba preparando delante de mí era una tremenda bendición. Mírenlo ahí. Por eso es que lo cuido. Porque en cada desierto que tú vives y en cada valle de sombra de muerte, Dios siempre tendrá una salida, y algo poderoso Dios va a hacer delante de ti. Por eso yo quiero que tú abraces así ese propósito que Dios ha visionado sobre tu vida. De que viene, de que viene. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de visitación. Ahora José deja y se va a la tierra de Gosén y se la entrega a sus hermanos. Y llegan ahí a Egipto, y allí se quedan en la tierra de Gosén. Ya pasa el periodo. José ya fallece de 110 años, pero había una promesa y dijo: Dios los va a visitar, porque la tierra de ellos no era Egipto, era Canaán. Pero como había tanta hambre sobre toda esa región, ellos vinieron. Y José lo que hizo fue meterlos en la mejor tierra que tenía Egipto, porque tenía muchos privilegios, y los llevó a la tierra de Gosén y ahí los estableció. Pero no era la tierra que le pertenecía al pueblo de Israel, era su Canaán. José los deja allí por un tiempo, pero él dijo, ya en su muerte,
prepárense porque Dios los va a ¿qué? Dios los va a ¿qué? Porque esa visitación iba a ser a través de otro hombre tremendo que era Moisés. Y ya Dios estaba preparando el Moisés. Dios en ti está preparando un José y un Moisés. Murió José con toda esa generación, pero ellos se multiplicaron y quedaron todos esos nietos, todos esos hijos y toda esa familia se creció, se multiplicó, pero toda esa generación murieron. Y luego se enfrentan a un faraón nuevo, malo, malvado. Y ahí es donde Dios dice, ¿recuerdan la palabra que dijo José? Dios los visitará. Ahora entiende esto, entiende esto. La condición en que estás o lo que has vivido no es lo que Dios ha determinado entregarte. Estás en un periodo de transición donde tú vas a ser movido. Estás en una estación y en una temporada de tu vida. ¿Cómo estuvieron los israelitas en la tierra de Gosén? No era su tierra, pero estuvieron por una temporada allí. Dios te va a mover de esa temporada porque te va a entregar lo que verdaderamente es tuyo. Dios te va a entregar lo que verdaderamente te pertenece. Estuvieron en Egipto por un tiempo, pero Dios dijo, ahora yo los voy a visitar. Y llegó el tiempo de la visitación a través de Moisés, el gran libertador que Dios prepara, pero que también la preparación de este Moisés fue algo terrible, porque ahora él da la orden de que todo hijo varón que nazca, ahí intervienen las parteras. Y ahí entonces hacen la canasta y la untan con brea y lo colocan ahí en el río Nilo. Todas las travesías de alguien que iba a ser usado para salvar un pueblo. Donde hay una necesidad, es necesario levantar líderes, hombres y mujeres. Esta ciudad nos necesita. Nuestra familia nos necesitan y nosotros somos los enviados y los escogidos para ir a romper, para ir a triturar y para levantar. Pues en ti se está forjando un José y dentro de ti se está formando un Moisés. Así es que aunque no entiendas lo que está pasando, pues a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Llegó el tiempo de obedecer lo que Dios ha hablado y tú eres ese José y ese Moisés elegido por Dios para una gran misión. Dios te escogió a ti. Fue a ti, diga, me escogió, fue a mí. A mí me escogió Dios. A mí me escogió Dios. Y aunque esté pasando desierto, soy el elegido. Y aunque mis finanzas estén quebradas, aunque mis hijos no busquen a Dios, yo soy la elegida. Porque cuando Dios se establece en el cielo, también se establece en la tierra. Así es que aquí hay una iglesia que va a triunfar a pesar de lo que sea que venga. Dice el Señor, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Pase lo que pase, se atraviese lo que se quiera atravesar, su propósito original se cumple. El propósito original del pueblo no era estar en Egipto, sino en Canaán. Tu propósito original va a ser ahora. Ahora es que tú vas a ver a Dios verdadero obrar a favor de ti. Así que yo quiero en esta noche que usted se aferre a esta palabra y usted crea lo que Dios habla. Porque el Señor está dispuesto a hacer de ti lo que Él dijo que va a hacer. Pastor, he llorado. Sí, vas a llorar. Me siento sola. Sí, vas a experimentar soledad. Todo eso se vive. Días tristes, grises, todo eso hace parte del camino. Se deprimió Elías después de desbaratar todos los profetas de Acera y los Baales. Y luego corrió a una sola persona, a Jezabel, corriéndola a una mujer. Todos pasamos momentos difíciles, pero aquí está Dios para decirte que los mejores días se avecinan para ti. Yo quiero que te coloques de pie en esta noche.
Vamos a colocar esa adoración, algo grande viene para mí. Y yo quiero que usted analice cada palabra porque fue una de las canciones que más yo me aferré en mi momento de desierto. Yo no me cansaba de profetizar y de cantarla, porque allí entendí que más grande era mi propósito que lo que yo estaba viviendo. Yo quiero que